¿Qué tal amigos de YouTube? Soy Roderick Full y les traigo mi primer tutorial. En esta ocasión el tema es programación con vectores en Java con NetBeans. Comencemos creando un nuevo proyecto Java, seleccionamos Java Application y le ponemos de nombre vector. Un vector, también llamado array, es una zona de almacenamiento continuo, que contiene una serie de elementos del mismo tipo. Una vez creado el proyecto, nos dirigimos al main, y declaramos el vector con una variable de cualquier tipo, solo agregándole un par de corchetes al final. Se inicializa la variable con la instrucción new, y entre los corchetes se coloca la cantidad de elementos que tendrá nuestro vector. En esta ocasión usaremos el tipo de dato integer, también llamado entero. Después de inicializarlo, procedemos a insertar elementos en nuestro nuevo vector, siempre recordando que en el lenguaje Java, las posiciones del vector van desde 0 hasta n-1, por ejemplo, yo le coloqué 10 elementos al crear el vector, pero las posiciones de este se contarán desde el 0 hasta el 9. Para visualizar nuestros elementos, hoy usaremos la consola de Java, con la instrucción println de systemout. Le enviamos el elemento que queremos ver usando la variable y entre corchetes colocando la posición. Luego presionamos el botón Run, o la tecla F6, para hacer correr el programa. Como podrán observar, la consola nos muestra el número 5, que es el elemento almacenado en la posición 1. Luego repetimos el procedimiento con las demás posiciones. Ahora intentemos observar que hay en una posición donde no hayamos insertado nada, observaremos que aparece un 0 en la consola, debido a que es el valor por defecto que aparece en todas las posiciones al crearse el vector. Por último, veamos qué pasa si queremos ver una posición fuera del rango 0 a 9 que le dimos inicialmente al vector. Observaremos que aparece un error debido a que tal posición está fuera de rango, que es 10-1. Ahora como ejemplo haremos un vector de strings o cadenas de caracteres con el clásico, hola mundo. Colocamos una palabra en cada posición, y luego los concatenamos, o unimos con el operador de suma, y los mostramos a través de la función println. Esto último, lo hago más que todo para mostrar cómo podemos usar los vectores para almacenar distintos tipos de datos, ya sean proporcionados por Java como los bytes, los integers y las cadenas. O también tipos de datos creados por los propios programadores, que pueden contener números, caracteres, cadenas u otros vectores. Sobre la creación de datos, tendremos un tutorial aparte donde mostraré cómo crear clases de datos y una aplicación sencilla con vectores en un entorno visual con formularios. Como pueden ver, cuando el operador de suma es usado entre cadenas, este las funde en una sola. Una vez visto lo anterior, ahora les mostraré cómo crear una clase vector propia haciendo uso de un array común de Java, que a primera vista parecerá idéntico a lo que hemos visto hasta ahora. Pero a diferencia del vector común y silvestre, una clase propia de vector nos permitirá una mejor manipulación del mismo, y nos dejará la posibilidad de implementar infinidad de funciones y procedimientos como búsquedas u ordenamientos que antes no eran posibles, o resultaría muy desorganizado hacerlo todo sobre el propio main. Comenzamos declarando un vector, al cual le agregamos un private al inicio para evitar que pueda ser manipulado directamente desde fuera de la clase vector, como dicta el paradigma de la programación orientada a objetos. Lo siguiente que hacemos es declarar un método público constructor, con el mismo nombre de la clase, que será el encargado de inicializar nuestro array. A este le corresponderá recibir un número entero enviado por el usuario, que pasará a ser la longitud del nuevo vector. Lo siguiente será implementar un método void, insertar, el cual se encargará de colocar los nuevos elementos dentro del vector. A este le corresponderá recibir dos datos numéricos, uno será el elemento a insertar y el otro la posición donde tocará ser insertado el elemento.
Como medida de seguridad, para evitar errores o bugs, procederé a colocar un pequeño if, que se encargará de verificar si la posición donde se desea insertar el elemento, está dentro de la longitud del vector. Si se verifica lo anterior, el método inserta el elemento sin problemas. De lo contrario pasa de largo y finaliza sin hacer nada. Luego volvemos al main para probar lo hecho hasta ahora, creamos nuestra variable tipo vector y la inicializamos con la instrucción, new, que llama a nuestro constructor. Yo le pondré un 10 como longitud. Luego toca comenzar a insertar elementos, para lo cual usamos la variable seguida de un punto y elegimos el método insertar. Y procedemos a indicar el elemento y la posición donde queremos que vaya. Y como algunos se habrán dado cuenta todavía, nos hace falta un método que nos muestre el vector. Procedemos a crear la función mostrar, que nos devolverá un string de caracteres con todo el vector cargado. Esta función no necesitará que le enviemos ningún parámetro ya que solo trabajará con el vector. Declaramos la variable string y le asignamos un valor vacío que serían, dos pares de comillas, luego creamos un ciclo for, en el declaramos un entero, y, inicializado en 0, la función de este for, será la de recorrer el vector desde la posición 0 hasta la longitud -1, mientras eso pasa el string s se irá cargando con los diferentes valores del vector. Vale aclarar que cuando se usa el operador suma con cadenas y números a la vez, se genera una nueva cadena entre ambos, o sea que el número es tomado como una cadena más. Una vez acabado el ciclo, la función nos retorna el string con el vector completo. Una vez implementada la función de mostrar, volvemos al main, y volvemos a hacer uso de la instrucción systemoutprintln, a la cual le enviamos el string que nos retorna la función mostrar, y procedemos a hacer correr el programa. Como podrán observar, en la consola los 10 elementos del vector aparecen separados por las barras. El único que hemos insertado nosotros ha sido el número 25, los demás ceros aparecen por defecto desde que fue creado el vector. Ahora implementaré una función que me devolverá el elemento mayor dentro del vector. Para ello creo una función que me devolverá un entero. Dentro de él declaro una variable int llamada m, a la cual le asignaré el valor del elemento de la posición 0. Luego creo un ciclo for que rotará desde que la variable y esté en la posición 1 hasta la longitud -1. Mientras rota el if comprobará que elemento es mayor. Si un elemento es mayor a m, lo reemplazará. Si no lo es pasará de largo. Una vez acabado el ciclo, la función retornará al elemento mayor del vector. Volvemos al main para probar la función del mayor. Primero insertamos dos elementos más para hacer la prueba. Comprobamos primero si se muestran. Y por último probamos la función. Como podrán ver el número mayor es el 45. Probamos insertando con un 70. Y verificamos haciendo correr el programa presionando F6. Por lo visto funciona perfectamente. Como último método, implementaré un ordenamiento secuencial, que ordenará los elementos del vector de menor a mayor. Lo primero que corresponde es declarar un entero auxiliar que nos servirá para el intercambio de elementos. Luego declaramos un ciclo for con una variable entera, y, que vaya desde la posición 0 hasta la longitud -2. Luego declaramos otro ciclo for esta vez con una variable, j, que iniciará en, i+1 y terminará en la longitud -1, por último colocamos un if que comparará los valores de los elementos con los índices j e i, y los intercambia en caso de que i sea mayor a j.
En resumen, el índice y se comparará con todos los elementos a la derecha hasta que j llegue al límite. Una vez eso pase, y aumentará en 1 y j volverá a ser i más 1. Se repetirá el proceso hasta que i llegue hasta su límite. Procedemos a probar el ordenamiento. Llamándolo desde el main, presionamos F6 y esperamos a que corra. Al parecer tenemos un error, ya que el vector no está ordenado. Le echamos un vistazo al ordenamiento, y al parecer es un problema con un signo, se lo cambiamos, y probamos de nuevo. Al parecer corre sin errores. Como última prueba, insertaré 3 elementos y cambiaré la longitud a 5. Volvemos a probar. Pero primero agregaremos otro println para mostrar al vector antes y después del ordenamiento. Presionamos F6 y esperamos. Por lo visto corre perfectamente, incluso con números negativos. En la web pueden encontrar más métodos de búsqueda y ordenamiento, como la burbuja, inserción, Kiko el Radix. Bueno amigos, aquí termina este video tutorial sobre vectores en Java con NetBeans. Espero que les haya gustado y mejor, que les haya servido. En la descripción del video dejaré un link con el proyecto de Java sobre el que pueden seguir implementando métodos. El siguiente tutorial tratará sobre una sencilla aplicación de vectores y creación de clases. Hasta luego.